Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ana Francini González Ábalos. Yo soy estudiante de psicología, activista en prevención de embarazo en la adolescencia, consultora en derechos humanos, juventudes y género. Es un gusto estar acá con todas y todos ustedes. Hoy tendré el honor de acompañarles como moderadora en este importante espacio de diálogo. Hoy nos convoca una realidad que atraviesa a nuestra región, que es el avance de tendencias autoritarias que ponen en riesgo nuestras democracias, pero también nos convoca la fuerza, la creatividad y la esperanza de las juventudes que luchan cada día por sociedades más justas, libres e inclusivas. Le damos la bienvenida a las y los invitados panelistas, al público asistente y al despacho de la diputada Rocío Alfaro de la fracción legislativa del Frente Amplio por abrir este espacio de diálogo y reflexión. Inicialmente vamos a tener a la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio Costa Rica, quien nos brindará unas palabras inaugurales. Aló, sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a las compañeras, a los panelistas, al compañero Cristian que ha corrido bastante con la organización de esta actividad, y muchas gracias a todas las personas que nos ven a través de las redes y que también nos acompañan aquí hoy en la Asamblea Legislativa. Decirles que nos parece una actividad urgente, a la que deberíamos de considerar una de varias o de muchas, porque el fenómeno precisamente del autoritarismo es un fenómeno que ya no es un tema para estudiar sobre la historia de nuestros pueblos en el pasado, sino que es para estudiar precisamente y entender qué es lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuáles son las estrategias que deben construir los pueblos para luchar contra el autoritarismo? ¿Cómo esas formas de autoritarismo están modificando toda nuestra cultura política y el tejido social y las posibilidades también transformadoras en nuestros países? El poder comparar la experiencia de distintas realidades de nuestra región nos parece muy importante también para el caso costarricense, que hemos tendido siempre a vernos de forma excepcional, de entendernos como distantes de la realidad centroamericana y de no ver los vasos comunicantes que hay entre la realidad de la región y nuestra propia realidad. En estos momentos, tal vez incluso sorprendidos y sorprendidas por los acontecimientos y la velocidad de los cambios que está viviendo nuestra institucionalidad y nuestra cultura política, se nos hace una obligación hacer lo que no habíamos hecho tal vez como una tarea generalizada y colectiva de poder mirarnos a través también de las prácticas y las experiencias de nuestros países hermanos. Estudiar colectivamente y estudiarnos mirándonos en el espejo del otro, nuestras realidades, es fundamental si queremos hacer una transformación hacia una región más justa, más solidaria, que renuncie a las prácticas de la violencia, que ahora son las prácticas que imperan en todos sus matices en nuestra región. Entonces, realmente agradecer el espacio, nos parece que es fundamental, que es una reflexión que debemos de continuar dando, que tenemos además que compartir una gran cantidad de información que a menudo no tenemos ni siquiera los canales en medio de una realidad a veces abrumadoramente interconectada. No tenemos la capacidad de comunicarnos con información que pueda ser verificable, información que pueda ser formativa, información que realmente nos pueda ayudar a la comprensión y a la transformación de nuestras sociedades. Entonces, realmente muy agradecida con las compañeras que están aquí presentes, con las compañeras y compañeros que van a estar a través de la virtualidad, y pues esperando que sea tan enriquecedor, y esperando también que esta actividad la podamos replicar después, posteriormente, su grabación para todas las organizaciones que sabemos que van a poder enriquecer su práctica a través del conocimiento que aquí se va a compartir. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a la diputada Rocío Alfaro por sus palabras y por el compromiso mostrado con la apertura de este espacio para la juventud centroamericana. A continuación también vamos a tener las palabras de Priscila Vinda Zúñiga, diputada del Frente Amplio. Bueno, nada más para hacerle justicia a mi mamá de Salazar. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Ya Rocío, yo creo que hacía una exposición bastante concreta y directa en las amenazas que tenemos como juventudes y como población en nuestra región y las dificultades que enfrentamos en este escenario electoral, pero que también tenemos que utilizar las experiencias de nuestros hermanos y hermanas de la región centroamericana y otras latitudes para no repetir los mismos errores, para aprender lecciones valiosas y también para poder compartir las distintas experiencias para garantizar que esos autoritarismos no avancen más de lo que ya han avanzado y ojalá retroceder y devolver a una plena democracia, que creo que es la aspiración indistintamente de la afinidad política o de la trinchera en la que nos encontremos. Creo que la mayoría de personas siempre vamos a abogar por esa pluralidad y ese respeto democrático que poco a poco hemos visto se ha perdido en las regiones, en nuestros países hermanos y en la región centroamericana y otras latitudes. Creo que es importante que acá vemos muchos rostros jóvenes, que somos muchas veces, y no podemos hablar por toda la juventud, pero muchas veces somos con quienes más, quienes con más fuerza tenemos la oportunidad y pues las agallas de poder levantar la voz, obviamente con las experiencias de quienes nos llevan más años, pero creo que es muy valioso poder rescatar que esa juventud realmente rebelde esté ahí para luchar por la democracia, por la pluralidad y por el respeto que esto implica, no dejar que fuerzas autoritarias y fascistas que han querido utilizar la rebeldía como uno de sus insignias, nos la roben a quienes realmente hemos defendido la lucha democrática y plural y el respeto por todas las corrientes de pensamiento de nuestra región. Así que ojalá sea un espacio muy rico, estoy segura de que sí. Agradecerle a todas las personas que están acá en el público y también sintonizan y son panelistas, porque más allá de estar en un espacio de estos, sé que tienen un compromiso con la pluralidad y con la democracia de nuestro país y de sus países y la región, así que de corazón, como una persona que lo valora, agradecerles mucho su activismo, su resistencia y seguir tejiendo red, que es lo que nos hace más fuerte y nos da motivación a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Priscila Vindas por sus palabras. A continuación voy a presentar al panel que nos acompaña en este foro. Tenemos a Jennifer Osorto, activista feminista y defensora de derechos humanos en Honduras; Valeria Ortega, activista, miembro del Grupo Coordinador de Convergencia Nicaragua; Jennifer de la Cruz, creadora de contenido, estudiante de Derecho y coordinadora del Foro Joven Latinoamericano Guatemala; Cristian Castro, teólogo, maestrando en estudios socioreligiosos y de género, militante del Frente Amplio Costa Rica; Fátima Peña, comunicadora social y máster en ciencias políticas. Ella es coordinadora de articulación para la incidencia en la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA en El Salvador. Luz Amanda Zúñiga, abogada y activista social, parte de la Secretaría Nacional de la Juventud del Partido Panameñista en Panamá. Y vamos a dar inicio con las preguntas que tenemos para este foro. Está dividido en 4 rondas y cada participante tiene 4 minutos para contestar las respectivas preguntas. Arrancamos con la primera ronda y la pregunta es: ¿cómo los autoritarismos ponen en peligro el principio de soberanía, como en su política exterior e interior? Adelante los panelistas y las panelistas. ¿Quieres ir primero o respondo? Ahora sí, espérate para hacerlo más cerca. ¿Me escucho? Voy. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchan? Sí. Súper, ok. Sí, te escuchamos. Genial. Bueno, como me digas, Cristian, ¿puedo ir ya? Dale, adelante. Ya comienzo. Bueno, yo quisiera
quizás comenzar contándoles una muy breve historia para poner en contexto esa pregunta. El pasado 12 de mayo de 2025, la comunidad del Bosque, ubicada en la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador, marchó hacia la residencial donde vive el presidente Bukele. Ellos iban a pedir clemencia para evitar ser desalojados de las tierras que han habitado desde los años 80. Iban a ser desalojados por una orden judicial, pero fueron donde el presidente a pedirle que evitara su desalojo. El presidente, lastimosamente, no tomó a bien que esa comunidad se tomara la confianza de intentar llegar hacia su residencial y envió un pelotón de agentes antimotines y policías militares. Los agentes golpearon a las personas que pedían clemencia, y subrayo lo de clemencia. El abogado que los asesoraba y el presidente de la comunidad fueron detenidos y siguen estándolo. Nadie sabe cuándo saldrán. El desalojo, efectivamente, tras todo el escándalo por las capturas y por la represión, fue detenido. Lo que nos hace concluir que la comunidad fue a protestar al lugar correcto, aunque se trataba de frenar una decisión judicial. Con esto lo que quiero decir es que en El Salvador el autoritarismo ha avanzado significativamente desde 2019. Se ha erosionado totalmente el Estado de Derecho y se han debilitado o prácticamente hemos perdido las instituciones democráticas, una institucionalidad democrática que nos costó 12 años de guerra civil, más de 75,000 muertos y otras miles de personas desaparecidas. Con esto también quiero decir que es algo muy doloroso. Sin embargo, lo que les estoy diciendo a la mayoría de la población salvadoreña no parece tocarle, porque prefieren vivir ahora con mayor seguridad, aunque otras condiciones de su vida hayan empeorado. La pregunta también nos planteaba en cómo se ponía en peligro o cómo el autoritarismo ponía en peligro el principio de soberanía. Yo les puedo mencionar rápidamente 3 elementos. Primero, la concentración de poder, ya que desde 2021 en El Salvador el poder se ha centralizado en la figura presidencial y esto básicamente lo que hace es que reducir la capacidad de otros órganos del Estado para ejercer sus funciones de manera independiente. Hay una supresión de derechos civiles. Quizás la medida más popular en este sentido es el régimen de excepción, que ya lleva más de 3 años en vigencia, y se han suspendido las garantías constitucionales. Y esto básicamente vulnera la soberanía de la gente, porque la gente pierde su capacidad de participar libremente en la vida política del país, en las decisiones políticas del país, porque existe el temor de que el régimen de excepción pueda ser utilizado como una herramienta de control social en contra de cualquier persona que muestre algún tipo de disenso. Y también hay un creciente clima de censura y de autocensura debido al clima o a la persecución de liderazgos sociales y de activismos que ha ocurrido en los últimos meses en El Salvador. En cuanto a la pregunta bueno, no sé cómo voy con el tiempo, Chris, me avisa. Vamos, vaya. Ok, vaya. En cuanto a la política interior, como ya les decía, se ha caracterizado, o el autoritarismo lo que provoca es una concentración de poder, lo que reduce la participación de las personas en la toma de decisiones. No tenemos información para tomar estas decisiones o para saber si estas decisiones son o no correctas. Hay una reducción del espacio cívico. Quizá en otra ocasión podemos hablar de cuántas organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones que apoyaban a población vulnerable han tenido que retirarse del país. Y en cuanto a la política exterior, que era uno de los elementos que planteaba esta pregunta, pues yo podría resumirlo en que ha habido un realineamiento geopolítico en nuestro país. Tenemos relaciones con China, pero también ahora somos un gobierno muy cercano al gobierno estadounidense de Donald Trump.
cosa que ha cambiado con respecto a la administración Biden. Y eso también ha desembocado en que tenemos algunos acuerdos polémicos, como por ejemplo el uso de nuestro sistema carcelario para recibir a personas migrantes que le dicen los deportados de Estados Unidos, son personas retornadas y, y fueron enviados a nuestro país sin mayores garantías de derechos humanos. Entonces, digamos que hay un montón de afectaciones, varias dimensiones que se han afectado en El Salvador con respecto a la implementación la consolidación de un modelo autoritario. Eso sería como mi respuesta a esta pregunta y perdón, buenas noches a todos y todas, perdón que se me fue por la emoción saludarles y es un gusto acompañarles y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fátima. Bueno, esta otra me toca a mí también responderla y yo honestamente me hice como una guía porque si no voy a hablar mucho. Le voy a robar una idea a Fátima que yo la tenía aquí y es que los autoritarismos vacían de contenido la soberanía, porque la soberanía no es únicamente decir este pedazo de tierra es mío y aquí nadie se mete, sino que tiene que ver en cómo se ejerce el poder. Y cuando el poder no lo ejercen las grandes mayorías y lo ejerce una minoría, ya hay una afrenta al ejercicio de la soberanía y en lo que la democracia más clásica y liberal se llama el ejercicio de poder del soberano. Hay un punto que a mí sí me gustaría rescatar antes de seguir hablando y es que yo estoy seguro y estoy convencido que la democracia liberal no es la única forma correcta de hacer democracia. Hay formas muy diferentes que dependen de la cultura, de las tradiciones políticas, que no son necesariamente democracia liberal, pero son democracia. La democracia tiene muchas caras y esa diversidad tiene que respetarse como parte del principio democrático y de convivencia entre los estados y las personas. Ahora, en el caso de Costa Rica, ¿cómo se expresa ese peligro de la soberanía a nivel nacional? Pues yo creo que lo primero que hay que señalar es que hay una estrategia comunicativa efectiva que le hace creer a la gente que están ejerciendo el poder y están teniendo algún impacto político cuando simplemente están diciendo sí con la cabeza a todo lo que las élites que en este momento gobiernan están haciendo. Entonces, a nivel interno, hay un discurso que exalta la soberanía y el pueblo, y yo creo que muchos gobiernos de tinte autoritario tienen como esta misma línea, que exaltan que el poder del pueblo, que esto, que lo otro, que ustedes son los que mandan, pero al final del día, las decisiones que se toman van en contra de su bienestar. No podemos hablar de democracia sin hablar de derechos. Si no, es un discurso completamente vacío. No podemos hablar de democracia sin el derecho a la vivienda, a la educación y a la salud. Y cuando un gobierno hace eso contra su pueblo, está afectando a quien es supuestamente el soberano. A nivel de política exterior, pues eso se ve muy fregado porque acá en Costa Rica yo creo que tienen una amnesia, me gustaría pensar que es por ignorancia, pero si se escuchan diferentes ruedas de prensa del presidente que tenemos ahora, Rodrigo Chávez Robles, él usa esta cuestión de la palabra filibusteros para tachar o para señalar a quienes van en contra a su gobierno. Primero, vaciando completamente de contenido histórico quiénes fueron los filibusteros y lo que significó la guerra contra los filibusteros para Costa Rica, que en mi opinión yo creo que es nuestra guerra de independencia. Pero no solo vaciar de contenido de que esos militares de una potencia del norte venían para saquear y fueron derrotados, sino que usa ese mismo nombre peyorativo para atacar a las personas que están en contra de sus políticas neoliberales. Al mismo tiempo que dice, la gente aquí dentro son unos filibusteros, él se va de manos cerradas a Estados Unidos a aceptar cosas que no a corto ni a mediano plazo, digo, no a largo ni a mediano plazo, inmediatamente afectan no solo la productividad, sino el día a día de las personas. Un punto muy claro, los aranceles. El presidente tuvo unas negociaciones que él dijo supuestamente que eran exitosas y lo que hizo fue aceptar cientos de inmigrantes deportados de países principalmente asiáticos para traerlos acá, con la excusa de que estaba colaborando con el gobierno para que nos tratara bien. Al final fuimos el país en la región que más aranceles recibió.
En síntesis, los autoritarismos ponen en peligro la soberanía no solo en cuanto a la autodeterminación de los pueblos y quién ejerce el poder en una democracia, sino también que anteponen los intereses de su propia gente frente a intereses extranjeros. Gracias. Muchísimas gracias. Claro, claro. Un aplauso para la y el panelista, que son extraordinarios. Muchísimas gracias a Cristian y a Fátima por sus intervenciones. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que busca reflexionar sobre el rol que tienen las juventudes en los procesos democráticos, y como tal la pregunta es: ¿qué papel deben jugar las juventudes en la construcción de espacios de participación real, más allá de los mecanismos tradicionales que muchas veces están cooptados por élites políticas? Y para esta nos va a acompañar Luz Amanda Zúñez de Panamá. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias a la diputada por hacer estos espacios, unir a la juventud, a compartir criterios, ideas. Y para entrar un poco sobre el tema, hoy en día la juventud juega un rol muy importante, por lo menos en Panamá. Se dice que la clase política poco es joven, más en esta elección que acaba de pasar en el 2024 se demostró que a través de un movimiento llegaron muchos jóvenes a ser diputados a la Asamblea. Hoy en día los espacios, aparte de las élites políticas, que diríamos que serían los partidos políticos de nuestro país, ya no son suficientes. Hoy en día la juventud cuenta con el medio más importante, que son las redes sociales. Hoy en día no necesitamos que nos abran la puerta en una televisora, en una radio, porque a través de nuestro propio celular podemos crear movimientos. Podemos crear espacios para debatir, podemos crear mesas de trabajo para poder desarrollar proyectos que sean de beneficio y a favor de la democracia en nuestro país. Desde mi experiencia, que lo pude vivir en el periodo pasado con el gobierno de Nito Cortizo, cómo a través de redes, mensajes, nos uníamos para salir a protestar en contra de las decisiones autoritarias que nos afectaban como provincia. Tuvimos protestas por más de 40 días que nos hizo y nos dio grandes pérdidas políticas, pero aún así la juventud se unía para salir a protestar y defender aquella democracia que tanto nos costó y que perdimos y que tuvimos en riesgo por más de 20 años. Desde el año 1989, que se acaba la dictadura en nuestro país, hemos tenido 30 años de democracia, pero una democracia más que todo maquillada de autoritarismo en los últimos 5, 6, 7 años. Hoy se señala a un presidente que es un presidente, se dice y la afaman decir que es un dictador. Más que todo, no lo es, pero sí tiene sus decisiones autoritarias que nos ha llevado a grandes pérdidas económicas en nuestro país, a la persecución de un sindicato, y todos estos sucesos lo que ha traído que la juventud se una a través de los diferentes movimientos que crean en redes sociales a fin de dar a conocer las verdaderas noticias y lo que realmente pasa en el país. Ya no tan solo es necesario esperar las noticias a las 12 mediodía o 6 de la tarde. Hoy tenemos un medio de comunicación en Panamá bastante eficiente que a los 5 o 10 minutos tienes noticias. Entonces, la juventud se ha unido definitivamente para construir esos espacios, para creer que podemos participar en las siguientes elecciones, donde tenemos voz, donde tenemos poder de a través de nuestro celular crear grandes impactos. Sin duda alguna, el rol de la juventud panameña es sumamente importante, toda vez que hoy vivimos un gobierno de minoría, no de mayoría. Entonces, para la siguiente elección, nuestro país tiene un gran reto, pero como siempre lo digo, si hay una juventud panameña despierta, dispuesta a luchar por la democracia en nuestro país, nunca nos quedaremos atrás. Los jóvenes siempre en Panamá han demostrado que unificados, con mente clara, con tareas fijas, creamos grandes movimientos. Y sin duda se ve en los resultados políticos que hoy tenemos en el país. ¿Que podemos crear espacios? Sí, los seguimos construyendo. Hoy estamos aquí, hoy estoy aquí, desde la juventud de un partido panameñista que a lo mejor se dice que es la cúpula o es la minoría de los grandes movimientos que hay dentro del país. Siguen creando estos puentes de
de criterio, de compartir esa opinión que nos une a expresar la realidad que vivimos como país. Hoy una juventud que a pesar de no haber ganado unas elecciones, tenemos 10 años que no estamos en gobierno central, hoy el presidente de la Asamblea, combatiendo con el poder del Ejecutivo, llegó gracias a las alianzas de no tan solo el Partido Panameñista, sino que a través de la juventud con el movimiento Vamos, que conforma mayoría dentro de la Asamblea Nacional, y los diferentes diputados de asambleas de minoría. Entonces, esto es un claro ejemplo de que a través de los partidos políticos y a través de los movimientos podemos hacer grandes cambios para nuestro país, y desde ahí construimos los espacios para que la juventud se siga involucrando en los diferentes movimientos, opiniones, campamentos de liderazgo, y no perdamos esa lucha que tanto nos ha costado, que es la democracia. Gracias. Muchas gracias, Luz. Ahora nos va a acompañar también Jennifer contestando la misma pregunta. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Como bien dijo nuestra estimada moderadora, mi nombre es Jennifer de la Cruz, yo soy de Guatemala, tengo 21 años y pues sé decir que estoy representando a la juventud guatemalteca en este espacio, lo cual me hace pues sentirme bastante orgullosa. Y precisamente quiero tener relación con la pregunta de qué rol juega la juventud específicamente en la construcción de los espacios de participación real. Y pues es una pregunta que me genera bastante dicotomía, más en mi país, porque nosotros representamos el 60% de la población. Y bueno, en términos de Centroamérica, también somos mayoría las juventudes en cada uno de nuestros países. Lastimosamente, la juventud, tanto en Guatemala como en los diversos países centroamericanos, no es escuchada y nuestras demandas al día de hoy siguen pendientes. Y esto es porque la juventud no tiene un rol de impacto en las decisiones de poder. Y es bastante triste en cierto punto y que nos hace reflexionar de exactamente qué participación está teniendo la juventud y que si estos espacios que estamos promoviendo, pues qué generan a nivel de tejido social y qué van a generar para las oportunidades reales. Yo estaba viendo en diversos datos de que en cada uno de nuestros países, pero específicamente en Guatemala, los jóvenes tienen que escoger entre comer o estudiar para poder salir adelante. Y de por sí, cuando se logran graduar de la universidad, no se logra encontrar un empleo. Y esto debido a que los jóvenes no tenemos por el momento una voz de impacto en los espacios de decisión. Y es debido a que vivimos en un contexto bastante adultocentrista, en donde los jóvenes y nuestras opiniones no son tomadas en cuenta por nuestra falta de experiencia, lo cual se me hace una de las falacias más banales que se dicen en la política. Pero es importante que a través de estos espacios demos voz y demos importancia a que la juventud existe y que la juventud tiene demandas y que la juventud también debe involucrarse en política partidaria y que no es malo participar en política. De hecho, es una forma de recuperar los espacios de poder que han sido tomados por las élites políticas en este caso. Lastimosamente, la juventud se ha utilizado muchas veces para adornar una foto, para en cierto punto ser la cara bonita de las reuniones, pero no se les toma en cuenta la opinión. Asimismo, creo que hubo una interrupción ahí. Ya. Ok. Sí, también quería hablar de que pues todo esto se remonta a que la juventud atraviesa problemas que vienen desde la estructura de nuestros países, ¿verdad? Son problemas estructurales que también se siguen perpetuando en cada uno de nuestros países, como el 60% de la pobreza aquí en Guatemala, también en Honduras es exactamente la misma cantidad, y cuando vemos nuestros países hermanos es similares las cifras, y es parte de la falta de voluntad política de querer arreglar estos problemas. Entonces, no es que los jóvenes no nos queramos involucrar en política, no es que los jóvenes
no tengamos una voz, es que sencillamente las oportunidades se acaban desde el momento de que existen estas brechas de desigualdad. Y ahí es donde debemos ir nosotros y que en donde tenemos que hacer reflexión y conciencia en cada uno de estos espacios en donde estamos dando ponencias. Decir de que los problemas son estructurales y hay que ir al fondo de los problemas para empezar a generar realmente estos cambios y que la juventud sea las personas que tomen el liderazgo de cada una de estas decisiones de los países, porque no podemos seguirle dando voz y voto a personas únicamente que velan por intereses individualistas y dejan el colectivismo por un lado. También creo que otra de las situaciones que debemos potenciar es la vía de educación a la cual no estamos teniendo acceso y la cual muchas veces se nos es negada. Y aquí quiero poner un ejemplo. Yo estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país que actualmente está cooptada, que no tiene rector, y una de las cosas que pasó directamente relacionada con el Consejo Superior Universitario, el órgano de mayor decisión dentro de la universidad pública, es que expulsó a 10 jóvenes arbitrariamente, negándoles el acceso a la educación superior. Entonces, hago énfasis en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos panelistas por sus valiosas respuestas. Ahora vamos a continuar con la tercera pregunta. Esta nos invita a pensar sobre la representación política en contextos difíciles. La pregunta en sí es, en contextos donde la democracia se erosiona, ¿cómo logramos que la representación política responda a las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses de pequeños grupos de poder? En esta también nos va a acompañar Jennifer de la Cruz y Valeria Ortega. No sé cuál de las dos va a iniciar con el espacio. Sí, eso quería preguntar. Yo prefiero darle el espacio primero a la otra chica porque acabo de hablar yo para intercalar y después voy yo. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio. En Nicaragua, hablar de represión y de representación política es hablar también de cómo nuestra democracia fue erosionada durante años hasta desembocar en la dictadura que hoy padecemos. Antes de que Daniel Ortega consolidara el poder absoluto, ya existía un terreno fértil para el autoritarismo. Fueron los pactos, los privilegios y las concesiones entre élites políticas, económicas y mediáticas lo que debilitaron las instituciones democráticas y vaciaron el contenido de representación ciudadana. Por eso, aunque es claro que el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad, de la represión y de las desapariciones forzadas es Daniel Ortega y el régimen que encabeza, también debemos de reconocer que las responsabilidades son compartidas. No se llega a una dictadura de un día para otro. Se llega cuando quienes deberían de garantizar la democracia y los derechos deciden proteger sus intereses y renuncian al bien común. Y ese es un aprendizaje duro. Pero nos recuerda que el autoritarismo no solo avanza con fusiles, también se hace cuando la política se convierte en un juego de élites desconectadas del pueblo. Este patrón lo hemos visto repetirse en la región. En estos casos, la soberanía popular se vacía, se deja de ser el pueblo quien decide y pasa a ser un reducido grupo de élites quienes controlan las instituciones. En estos contextos, la democracia deja de sentirse como un derecho cotidiano y se convierte en un privilegio para unos pocos. Y es ahí donde las juventudes debemos de alzar la voz. Por eso desde Convergencia creemos que la salida pasa por lo contrario, construir las políticas desde abajo, con participación real de la ciudadanía, con soberanía popular como base y con control social efectivo sobre quienes dicen representar. La democracia no puede reducirse en elecciones cada cierto tiempo, ni en la voces de unos pocos con poder económico y mediático. Necesitamos una democracia que nos garantice una vida digna, con libertad. Y eso también significa hacer democracias comunitarias y territoriales.
nuevas formas de representación, movimientos juveniles, feministas, estudiantiles, territoriales, que no se limiten solo al electoral, sino a que disputen lo político en las calles, en las redes, en la cultura. También democracia feminista y descolonial, que reconozca la centralidad de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas migrantes y de todas las identidades históricamente excluidas. Solidaridad regional e internacionalista. Frente a los autoritarismos, aprendemos unos de otros, pero también la resistencia debemos aprenderla, compartir y cuidarnos mutuamente. Y a las juventudes también lo estamos haciendo. Desde las luchas estudiantiles por las autonomías universitarias hasta las resistencias ambientales, los movimientos feministas que cuestionamos las violencias estructurales y las juventudes migrantes que nos estamos organizando en espacios políticos desde la diáspora. Esa es la lección que nos deja Nicaragua y Centroamérica. Si no enfrentamos de raíz las estructuras de poder que permitieron estas crisis, corremos el riesgo de volverlas a repetir con otros nombres y con otros rostros. Por eso, frente al avance del autoritarismo en la región, ¿qué camino podemos construir para revitalizar la democracia y hacer más inclusiva, participativa y cercana a la vida de nuestros pueblos? Bueno, creo que la respuesta está en poner la vida en el centro. Revitalizar la democracia significa que no sea un privilegio de élite, sino una experiencia viva en cada comunidad. Significa que no dependa de pactos de caudillo, sino del protagonismo de los pueblos organizados. La representación política debe volver a ser del pueblo y para el pueblo. Y en esa es la tarea de las juventudes. Tenemos un gran compromiso muy claro: defender la vida, la dignidad y la justicia social como base de una nueva democracia, porque la democracia no se hereda, se construye día a día, con valentía, con creatividad y con esperanza. Muchas gracias. Voy a iniciar yo. Yo creo que voy a tomar unas palabras que dijo mi compañera, precisamente de que la democracia no es participar cada cierto tiempo en las elecciones generales y elegir los puestos de representación popular. Con varios jóvenes líderes de aquí de Guatemala recibí una formación que se denominaba Ciudadanía más allá del voto, que nos contaba nuestro rol como sociedad después de cada una de nuestras elecciones. Y es debido a que en nuestros países no hay formación política y no sabemos qué hacer después de las elecciones. Creemos que hacer ciudadanía y creemos que hacer política es nada más ir a votar y estar empadronados. Pero realmente no es así. Es tener una participación activa en cada una de las decisiones que emiten nuestros representantes, que emiten cada una de nuestros poderes, es decir, ejecutivo, judicial y legislativo, porque cada uno de estos poderes tienen un rol fundamental en nuestra vida, en nuestro bienestar y en el desarrollo como país, también en la vida que nosotros podemos llegar a tener. Nosotros como jóvenes tenemos que ser un rol activo en cada una de estas decisiones, primero que nada por el porcentaje que representamos en la sociedad. Asimismo, también fiscalizar, ser esas personas o ser esa conciencia en la sociedad de cada una de las decisiones que se están tomando, tener noción de cada una de las cosas que está pasando a nivel coyuntural y no desentenderse y no ser apolíticos. Yo he escuchado a muchos jóvenes actualmente decir de que existe una apatía política o que yo soy apolítico o que a mí no me afecta la política. El hecho, por ejemplo, del tráfico, de perder horas de nuestra vida en el tráfico, eso es político. Y cada una de las decisiones que afectan nuestra vida es político. Entonces debemos involucrarnos, debemos estar presentes. Y actualmente nosotros vivimos en una democracia simulada, no vivimos en una democracia real. Y tenemos que aspirar a una democracia real. Una democracia en donde nosotros verdaderamente tengamos esa voz y esa representación en cada una de las decisiones que nos afectan. En mi caso, en Guatemala existen unos procesos
el otro año, en el año 2026, vamos a tener la elección de la fiscal general. No sé si aquí están un poco enterados de la situación coyuntural de Guatemala, pero el Ministerio Público está cooptado por varias fuerzas oscuras y por intereses de las élites y por intereses corruptos. Y el próximo año se va a elegir a la nueva fiscal general. Únicamente hay ciertos personajes que están dentro de esta decisión y no están toda la ciudadanía, no hay una voz joven y es una decisión que se toma con ciertos sectores privilegiados. Y lastimosamente no tiene por qué ser así, porque el rol del Ministerio Público en este caso, por ejemplo, afecta a toda la ciudadanía, por lo que el hecho de que nosotros nos involucremos es un paso importante y primordial para recuperar la democracia y para que la democracia no sea sencillamente una simulación de ejercicio democrático en donde vamos a votar cada 4 años, sino que nosotros debemos ser esa voz de la conciencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Puede ser fácil, podemos iniciar desde nuestras redes sociales. Desde mi experiencia como creadora de contenido político, he logrado fiscalizar y he logrado estar detrás de cada una de las decisiones, por ejemplo, que se cometen en el Congreso de la República, cada una de las leyes que se aprueban o en los procesos de comisiones de postulación que nos afectan día con día. Traducir la política nacional y desde un lenguaje complejo a un lenguaje muchísimo más fácil y simple, en donde la juventud nos puede entender y puede ser parte también de los procesos. El estar pendiente y fiscalizar cada una de las decisiones es un paso también para el desarrollo del país y para velar de que las decisiones que se están tomando no nos van a afectar a nosotros como ciudadanos, porque recordemos de que puede que esas decisiones solo privilegien a un cierto porcentaje de la población y a nosotros como jóvenes nos afecte en un futuro. Gracias. Muchas gracias a ambas por sus intervenciones. Ahora vamos con la última pregunta. Esta nos abre un horizonte hacia el futuro y vamos a tomar en cuenta que esto es el futuro con base en nuestras democracias. Entonces, frente al avance del autoritarismo en la región, ¿qué caminos podemos construir para revitalizar la democracia y hacerla más inclusiva, participativa y cercana a la vida de nuestros pueblos? Adelante, Cris. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, les voy a compartir algo que a mí me hizo mucho ruido cuando me di cuenta. A nosotros siempre nos han dicho que democracia es el poder del pueblo porque demos es pueblo y Kratos es poder. Cuando yo me di cuenta que demos no es en realidad el pueblo, sino que demos eran solo los hombres libres, con dinero, que podían votar, yo dije, wow, tenemos mucha democracia. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar que lo que queremos y lo que soñamos es un ideal que no lo lograron ni los griegos. Que esta cuestión de que todas las personas participen en las decisiones políticas es algo que si se ha logrado a pequeña escala. ¿Qué cosas podemos hacer frente al autoritarismo en relación al rescate de la democracia o su promoción? Pues yo creo que lo primero que se debe hacer, y casualmente los gobiernos autoritarios, específicamente el de Costa Rica, una cuestión que es fundamental es la reducción de la jornada laboral. Una persona que trabaja 8, 10, 12 horas, más otras 2 o 3 o 4 horas en el transporte, ¿con qué ganas va a querer llegar a la casa para leer y para formarse? ¿Con qué ganas va a querer llegar a la casa e irse a la junta de vecinos para arreglar la calle que tienen al frente? Una parte fundamental, si queremos democracia verdadera, es avanzar que las personas tengan tiempo libre para poder organizarse políticamente. Si no logramos eso, vamos a seguir delegando todas las decisiones a quienes sí tienen tiempo para articularse políticamente. Otro punto que yo creo que es importante es el fortalecimiento de los movimientos sociales y su articulación. Porque muchas veces, y yo creo que en Sudamérica pasó, de que cuando llega un gobierno medianamente progresista, muchos sectores dicen, ay ya, es un aliado, no voy a hacer nada, y se va todo al piso. Creo que la organización social de trabajadores, trabajadoras, mujeres, indígenas, población LGBT, ecologistas, todo eso, tiene que darse y tiene que estar completamente viva y activa para que sean una voz de coherencia frente a las decisiones políticas que el gobierno de turno tome. Eso es fundamental. Otra parte que creo que es súper importante para que la democracia sea más inclusiva,
sea menos autoritaria, más cercana a la vida de la gente, es rescatar y reclamar nuestra soberanía frente a los capitales transnacionales que doblegan a los países a pagar deuda. ¿Cuánta plata que los países pagan en deuda no es dinero que se puede invertir en mejorar las condiciones de vida de todas las personas? Como síntesis, yo creo que esto es más que un reto, a mí me gustaría verlo como una aventura, de que nos articulemos políticamente, que trabajemos con ideales claros, pero saber de que puede que metamos la pata en algo y eso está bien, porque no hay ningún sistema perfecto, pero el mejor que tenemos es la democracia. Como dije al inicio, no la democracia liberal, que se piensa que es la única, pero una democracia amplia, respetuosa de las diferencias culturales y de los intereses de la población. Para cerrar, quiero decir una frase de José Martí, que cuando la leí yo dije, esto es apenas para este foro, y él dice, con los pobres de la tierra quiero yo echar mi suerte. Y creo que es desde allí donde la democracia se hace real, inclusiva y cercana a la vida cotidiana. Porque sí, tenemos que acercarnos a la vida, pero ¿a la vida de quién? A la vida de las grandes mayorías, que somos las grandes mayorías que vivimos sin privilegios, que nos tragamos 4 horas de presa, que la pulseamos para llegar a fin de mes. Hay que hacer una democracia más cercana a la vida de la gente, pero de esa gente. Gracias. Muchas gracias. También nos iba a acompañar Jennifer Osorto de Honduras, pero debido a diversas situaciones no nos puede acompañar. Entonces, también nos queda como pendiente por ahí. Y agradecerles a... Sí, perfecto. Si alguna otra compañera quisiera realizar alguna intervención respecto a la última pregunta, entonces pueden hacerlo. Nada más nos indican. Cualquier cosa, les repito la pregunta, es frente al avance del autoritarismo en la región, ¿qué caminos podemos construir para revitalizar la democracia y hacerla más inclusiva, participativa y cercana a la vida de nuestros pueblos? Por supuesto, para colaborarles y cerrarle, el camino que debemos tomar sin duda es la organización, como lo acaba de decir nuestro amigo Chris. Sin duda, cuando muchas personas se unen con un objetivo claro, sé que es complicado cuando somos personas independientes, que no estamos en puestos de poder o estamos en algún cargo público, se hace complicado involucrarnos. No le ponemos prioridad porque estamos en el día a día, pero es importante siempre tenerlo, como lo dice el artículo 2 de nuestra Constitución, en Panamá el poder público emana del pueblo. Nosotros tenemos la decisión de poner y quitar, de llevar las políticas públicas que sean de beneficio para las personas que más lo necesitan, aquellos pueblos que llegue la accesibilidad de la educación, de la salud, del desarrollo. Todo se puede lograr siempre y cuando haya organización, estructuración, interés de que nosotros sí merecemos que nuestras comunidades avancen. Pensar que no nos afecta, que no es prioridad, que de nada sirve que yo gaste 2 horas leyendo o yendo a una reunión, tan solo el hecho de querer participar, desde ahí hacemos el cambio. De comprender que participando, involucrándonos podemos llegar a la meta y poder llevar el desarrollo de nuestras comunidades es el verdadero secreto y el camino para seguir construyendo la democracia de nuestro país. Y sin duda, pues quería compartirles un poco de lo que ha sido un proceso en nuestro país y cerrarles. Cris, ¿se ve? ¿Se proyecta? Y quería cerrar con esta frase desde Panamá que dice, el autoritarismo florece donde la juventud se cruza de brazos. Panamá y Centroamérica necesita jóvenes despiertos y decididos. Sin duda alguna, les comparto un poco de lo que fueron las imágenes de protesta que vivimos en el gobierno de Nito Cortizo, donde la juventud se abalanzó contra la minería, ahora...
Ok, compartir. Ahora sí, se está compartiendo. Sin duda, quería finalizar mi intervención con esta frase que dice lo siguiente: el autoritarismo florece donde la juventud se cruza de brazos. Panamá y Centroamérica necesita jóvenes despiertos y decididos. Aquí me trae un grato recuerdo. Mucha juventud se unió en el gobierno de Nito Cortizo, salió a la calle a protestar por diferentes temas, como lo fue la minería, como lo fue la dictadura silenciosa que vivimos a través de la pandemia, con los toques de queda, del estado de emergencia por el COVID-19 y todo lo que hemos vivido en nuestra provincia, en el caso de la mía, que es Chiriquí, que pega, colinda con Costa Rica, en el cordón fronterizo, y sin duda se vio que hubo una juventud involucrada, activa, que llevó todos estos sucesos de que hoy existan más autoridades electas jóvenes y que nos han representado y que se han involucrado y que han empezado a compartir ese mensaje de que si nos unimos y nos organizamos podemos llegar al gobierno, a los gobiernos locales, al gobierno central. Y sin más nada que agregar, no tengan duda de que la organización y la estructuración nos da grandes resultados. Muchas gracias. Gracias. Yo rápidamente, perdón, solo quería agregar que quienes ya vivimos bajo un contexto autoritario, de momento es un poco difícil hablar de organización, aunque creamos en la organización, pero en primer lugar yo creo que debemos preservar nuestra seguridad y aprovechar las plataformas que tenemos para denunciar lo que se pueda denunciar en torno a graves violaciones de derechos humanos. Quienes trabajamos en instituciones académicas, tratar de entender con seriedad, con rigor, lo que estamos viviendo. Ese creo que es uno de los principales aportes que podemos hacer a nuestras sociedades y uno de los principales compromisos que debemos asumir quienes trabajamos en instituciones académicas. También quienes están fuera de nuestros países tienen un gran compromiso porque son ellos y ellas quienes ahora tienen, digamos, una mayor oportunidad de alzar la voz y de articularse. Entonces, creo que de momento eso es lo que se puede hacer. A mí, y perdonen si sueno como un poco negativa, ¿verdad? Pero de momento me cuesta ver en El Salvador posibilidades de organización. Quizás más adelante sea posible, vamos a tener un largo trabajo, de muchas décadas quizás, no lo sé, pero de momento creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de entender qué es lo que nos está pasando y hacerlo bien desde nuestras trincheras. Eso diría yo. Muchas gracias. No sé si puedo tomar la palabra yo. Claro, adelante. Ok. Sí, bueno, yo lo que quería aportar a la conversación es de que definitivamente creo y considero que el camino para pues evitar que nuestros países pierdan la poca democracia que se tiene y se caiga en un autoritarismo es definitivamente la organización. Y quiero poner el ejemplo de Guatemala. Estaba escuchando a Fátima y sé que muchas veces el panorama es oscuro, hostil, sin nula esperanza. Pero en Guatemala algo que sucedió es de que en los gobiernos anteriores había prácticamente una dictadura solapada. En Guatemala prácticamente hay una dictadura judicial, pero gracias a que pues alrededor de 2 millones de jóvenes que estamos empadronados y medio millón de jóvenes que salimos a votar en las elecciones, pues se logró poner en el poder a un gobierno pues socialdemócrata, a una persona democrática que actualmente sí ha empezado a recuperar los espacios de diálogo, ha empezado a dignificar a la sociedad guatemalteca
y también a devolverle los derechos humanos, que era algo que aquí en Guatemala no existía. Y que sí, estamos en proceso de construcción y de recuperación de estos espacios, pero yo creo que sí se puede siempre y cuando nos involucremos y demos un paso adelante. Claro que da miedo, por supuesto que uno se pone en riesgo. Actualmente en mi país, si uno habla, pues tiene el riesgo de parar preso. Y hay diversos ejemplos, Marcela Blanco, Eduardo Masaya, que han sufrido criminalización y persecución política por estar en contra del sistema, del status quo, por ir en contra de los intereses corruptos. Pero hay una frase de Jaime Garzón que me gusta muchísimo que dice, si ustedes los jóvenes no toman las riendas de su país, nadie lo va a hacer. Entonces creo firmemente en esa frase y considero que desde nuestros espacios y desde nuestras trincheras, tal cual como dijo Fátima, nosotros podemos empezar a cambiar cada uno de estos roles y también recuperar el tejido social y recuperar también la imagen que tiene la política en la sociedad. Decir la importancia de los derechos humanos, la importancia de una construcción social democrática y seguir con una cultura democrática y evitar que nuestros países caigan en dictaduras, que es digamos que en la región se ha visto bastante los países que tienden a dirigirse hacia dictaduras debido a la falta de Estado, debido a una falta de liderazgos políticos democráticos. Entonces yo considero eso, que nosotros como jóvenes tenemos prácticamente la responsabilidad y obligación de tomar las riendas de nuestros países y ser esos líderes y esa voz que necesita la sociedad para empezar a recuperar los caminos a la democracia. Gracias. Muchas gracias a todas y todos los panelistas por sus reflexiones y propuestas, a la diputada Rocío Alfaro y su despacho por el compromiso mostrado con la apertura de este espacio para la juventud centroamericana. Hoy confirmamos que frente al avance de los autoritarismos, las juventudes no somos espectadoras pasivas, somos protagonistas de la construcción democrática, que nuestros análisis son estructurales y desde un enfoque interseccional basado en derechos humanos, feminista, con la vida y las juventudes al frente. Nuestra voz, nuestra resistencia y nuestra organización son el motor de un presente y de un futuro más justo, más libre e inclusivo para toda Centroamérica. Con esto hemos finalizado el evento y muchas gracias también a quienes nos acompañaron en el espacio. Si alguna persona desea realizar preguntas, comentarios, abrimos el espacio. Ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Melvin Peralta, miembro de Convergencia. Escuchando a los panelistas y haciendo reflexiones, porque soy nicaragüense y en Nicaragua hay una dictadura opresora, represora, autoritarista, y la juventud salió en Nicaragua a las calles y fue la que pagó el mayor costo ante la represión de la dictadura de Ortega Murillo. Entonces, mi punto es cómo otros países centroamericanos, para que no les pase la situación que pasó en Nicaragua, cómo hacemos frente realmente las juventudes ante gobiernos que están dispuestos a disparar en contra de la juventud. Porque en Nicaragua se desmanteló el tejido social. En Nicaragua no se puede protestar, en Nicaragua no se puede salir a la calle, no se puede portar la bandera de Nicaragua. Entonces hay una experiencia en Nicaragua y que de cierta forma hay como un manual del dictador, porque miren y me corrige la participante de El Salvador, una persona joven que inició en espacios de izquierda, si no me equivoco, ¿verdad?
que vio la oportunidad en la situación que pasaba El Salvador, que era el tema de la inseguridad. En poco tiempo resolvió el problema de la inseguridad en El Salvador, pero eso le permitió instalarse como un gobierno autoritario. Y eso sucede, y podemos hacer un recuento, no solo en la región de Centroamérica, podemos hacer un recuento en Latinoamérica, o sea, de situaciones como esta para que gobiernos autoritarios que aprovechan dolencias de la ciudadanía, de los países para instalarse como al final en el poder y después pues, pasar a ser gobiernos autoritarios y convertirse de a poco en dictadura. Eso le pasó de cierta, aunque Nicaragua tiene una historia de constante dictadura, pero eso es algo que pasó. Cuando Ortega llegó al poder, fue producto de los pactos, pero también fue producto de todos los problemas sociales que vivían en Nicaragua y que no habían opciones. Y eso creo que pasa muchísimo en los países de la región, especialmente pues en Centroamérica, pero hay otros países de Latinoamérica que también pasan por lo mismo. Y entonces por ahí dejo, y cuál sería la agenda política regional para avanzar a países democráticos. Miren, al igual que El Salvador, Nicaragua, no vemos un futuro claro a corto plazo ni a mediano plazo. Sabemos que esto va a ser a largo plazo y que posiblemente van a ser otras generaciones, no nosotros. Bueno, en principio agradecer el espacio porque urgente realmente uno de los análisis que venimos haciendo las personas activistas desde hace tiempo es el tema de el desafío hacia la mirada regional. Nos ha pasado en los países que hacia lo malo o hacia lo bueno hemos visto mucho hacia adentro. En Nicaragua desde el tema de los peligros y los riesgos de hacer activismo, en Costa Rica desde lo que parecía una soñada democracia, pero ver hacia adentro o muy hacia adentro siempre ha sido un desafío, el poder extender la mirada hacia la región. Mi pregunta sería, ¿cuál es el desafío o más bien ante este desafío? ¿Qué alternativas ven para que empecemos a tener una mirada regional? En Nicaragua particularmente tenemos activistas que hablamos de temas como la represión, que hablamos de autoritarismo, pero admiramos gobiernos autoritaristas y consideramos que son buenos gobiernos en la región. Tenemos en la oposición nicaragüense gente que dice que quieren que Bukele sea su presidente, por ejemplo. Y bueno, yo digo, ojalá que puedan, pues, para que les toque y a ver qué análisis sacan de eso. Pero también pensar en que nuestras sociedades son sociedades que cargan traumas colectivos y que de eso se aprovechan los autoritarismos, porque hay que hablar de sistema en la casa. Si no curamos los traumas familiares, entonces buscamos la represión como una manera de estar tranquilo, y nos está pasando en los países. No sanamos los traumas colectivos. Nicaragua, 2 guerras encima hace poco, El Salvador, Honduras, Guatemala tienen grandes y terribles experiencias de represión, de desaparecimiento, incluso de lugares completos donde hubieron matanzas, y todo esto no se sana. Y al no sanarse, pues la historia de la psicología sistémica nos dice que se vuelve cíclico. Entonces, primero hablar de ese reto, luego hablar del tema de que no sé qué tanto sea la participación juvenil únicamente o per se la salida. Aquí en Costa Rica lo estamos viendo, tenemos a un candidato joven, perfilado, y las redes sociales, que es de donde nos nutrimos, están cargadas de adultismo. Incluso un señalamiento por parte de los diputados que están en contra de este candidato joven a hablar del tema de consumos de droga, diciéndole al país entero que tiene a jóvenes inmersos en la droga, que de ahí no van a salir y que su ejercicio político no debe de existir.
Es decir, hay un montón de ejemplos que me tomaría toda la noche, en las que creo yo que hay que ahondar más que en la participación juvenil, en sanar las relaciones intergeneracionales por las cargas que tenemos, pero mi pregunta directa hacia las personas panelistas es cuál es el reto que hay para tener una mirada regional más íntegra y poder también apoyarnos, porque en Nicaragua estamos en el exilio, pero eso no significa que nuestro ejercicio ciudadano se debió acabar. Igual le puede pasar, ojalá que no, a jóvenes de otros países. Ya en El Salvador estamos teniendo personas exiliadas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la mirada regional sea integral y reconozca los autoritarismos por los que pasamos todos y todas? Muchas gracias por las preguntas. Abrimos el espacio para que las panelistas y el panelista puedan contestar a las mismas. De las chicas que nos acompañan, en línea. Adelante, Jennifer. Sí, yo quisiera intervenir. Realmente no quiero hablar desde una perspectiva bastante idealista o imposible porque comprendo cada uno de los escenarios de Nicaragua y en este caso de El Salvador y soy bastante objetiva que Guatemala también existe un riesgo democrático desde la cooptación de instituciones que hay, desde la interferencia que tienen las élites y la oligarquía en general, en el poder judicial, por ejemplo, que en este caso aquí el que tiene el poder judicial prácticamente tiene todo el poder del país. Entonces, tengo muchos amigos de Nicaragua, también somos colegas dentro del Foro Juventudes y uno pues de nuestros propósitos es la recuperación, ¿verdad?, de la democracia de Nicaragua. Sin embargo, es un trecho bastante largo porque considero que pues se han mentido con lo más importante que es reformar la Constitución. Y desde que un presidente reforma la Constitución es un atentado directo a la democracia y es un punto que debemos evitar nosotros, los países vecinos, Guatemala, Panamá, Honduras, a que eso suceda. Y también promover de que realmente esto tiene que ser condenado ante los órganos internacionales y que los órganos internacionales tienen que tener una postura muchísimo más concreta en cuestión a las violaciones de derechos humanos que existen en Nicaragua, por ejemplo, el hecho de que exilien a compañeros activistas de forma arbitraria, que le quiten la nacionalidad nicaragüense solo por estar en contra de un régimen que oprime, que ni siquiera deja a las personas simpatizar con una religión. Como el caso de Carlos Bojorge, como el caso de Samantha Girón, que han sido exiliados injustamente. Entonces, más allá de llamar a la reflexión, es realmente qué estamos haciendo nosotros en nuestros países para evitar que caigan en cada una de estas dictaduras y que también se toque la Constitución, que era algo que en Guatemala se veía como un próximo escenario y se ve como próximo escenario en las elecciones de 2027, con los riesgos que hay de los candidatos que pueden llegar al poder. Y el fanatismo que se tiene, por ejemplo, a Bukele, ¿verdad? Que se busca un presidente como este, pero creo que recae también en la falta de Estado que hay, pero por eso es importante que nosotros hablemos de la importancia de conservar nuestra democracia y en los países que están en camino a una dictadura o en una dictadura, presionar a los órganos internacionales para que realmente hagan algo y tengan una posición muchísimo más concreta y no se tarden años y años en decir, sí, en efecto, en Nicaragua hay violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Ahora sí, Fátima. Bueno, brevemente, yo creo que ¿qué se puede hacer para tener una mirada regional? Yo creo que es una pregunta difícil de contestar en este momento, pero yo creo que un primer paso es reconocer que estamos ante un cambio de época. No es un problema solo de Centroamérica, es un problema global y incluso tenemos que empezar a pensar en miradas globales, porque ahora la mayoría, entiendo que según el estudio de variedad de la democracia, el último estudio de variedad de la democracia, la mayoría de personas vivimos bajo un régimen autoritario. Entonces hay que preguntarnos por qué condiciones han favorecido que vivamos en regímenes autoritarios y que mucha gente
de hecho prefiera vivir en este tipo de regímenes políticos, ¿verdad? También han cambiado muchas cosas que estamos tratando de entender. Por eso yo digo que hay que reconocer que estamos ante un cambio de época, que no vamos a tener soluciones fáciles, que nos va a tomar tiempo llegar a ellas y nos va a tomar tiempo llegar a una mirada regional, pero creo que algo que sí se puede comenzar a hacer es volver si se puede, si hay condiciones, eventualmente las habrá, a tratar de hacer un trabajo más de campo, de calle, en las comunidades, para tratar de construir una cultura política democrática, que es algo que la mayoría de países centroamericanos no ha logrado hacer. Pero esto es un trabajo de largo plazo que habrá que empezar a pensarlo, ¿verdad? Eso diría yo de momento, pero lo que quiero reconocer acá que estamos ante un tiempo difícil y que tratar de pensar en respuestas ahora mismo a mí se me hace muy complicado, está como nublado el panorama, ¿verdad? Pero eventualmente no, tenemos que llegar a algo. Muchas gracias, Fátima. Ahora también tenemos la intervención de Valeria. Bueno, como joven nicaragüense víctima de las represiones del régimen de Ortega, creo que es muy importante que nos tengamos a reflexionar, educarnos y también a crear un registro de memoria histórica. Yo creo que allí en Nicaragua hemos fallado demasiado y esto nos ha llevado a pasar de dictadura en dictadura. También es necesario avanzar hacia una desconstrucción colectiva. Han sido 7 años donde ha sido demasiado difícil llegar a este punto, y también a fortalecer el tejido social, dejando de ser una agenda. Creo que ya 7 años después Nicaragua ya quedó como un tema de agenda y no han dejado convertirnos en actores activos de cambio. Además quiero resaltar el comentario de mi compañera sobre que las épocas están cambiando. Por eso yo creo que es fundamental de que los jóvenes tengamos acceso a los espacios de decisiones, y el problema con los espacios de Nicaragua es que estos espacios de toma de decisiones están muy adultocentralizados y no nos están dejando a nosotros hablar. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias también a quienes nos acompañan por sus preguntas, a las personas que coordinaron el espacio y por supuesto a las panelistas y el panelista que nos acompañaron hoy.